Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo, conformado por mi persona, Ricardo Choquí, Enrique Rivas, Jorge Castrellón, Carlos Cruz, Víctor Mendoza y Antonio Chen, le presentaremos el tema sobre los sistemas de medición de fuerza y par. Como contenido de esta presentación se tratarán los siguientes puntos en este sitio. Para iniciar, se tendrá la medición eléctrica de cantidades no eléctricas. Dispositivos capaces de convertir la variación de energía de una forma a una variación correspondiente de energía de otra forma, son conocidos como transductores. Regularmente la entrada y la salida de un transductor son de naturaleza eléctrica, pero habrá ciertos casos que la variable que se desea medir es de naturaleza no eléctrica. Para esto se dispone de una variedad de métodos para medir una variable específica. Los siguientes transductores no están solamente restringidos al cálculo de fuerzas y torques, pero de manera de antecedentes se explorarán diversas otras maneras de obtener una señal eléctrica de variables que no son eléctricas de naturaleza, para entender su funcionamiento más amplio y generalizado de un transductor. Por instancia, la variable de desplazamiento mecánico puede ser convertida a una variable eléctrica mediante el simple recurso de ajustar la resistencia en un circuito eléctrico. Esto se puede lograr mediante la implementación de una resistencia variable que es acoplada a la sección móvil que se desea medir. Esta puede conectarse a través de un circuito de dos conductores a una fuente de voltaje constante en serie con un amperímetro calibrado en términos de desplazamiento. Las cargas extensiométricas están compuestas de una red de alambres finos en donde éstas se alargan de manera imperceptible a la vista cuando son sometidos a deformación. Las señales eléctricas obtenidas se amplían eléctricamente y se muestran en un indicador o osciloscopio. Hay dos clases principales de cargas extensiométricas enrolladas con alambres. Estas son las adheridas, que se adhieren los alambres a un diafragma, en donde los cambios de la presión hacen que el diafragma se flexione, lo que es detectado por la red de alambres. A veces se utilizan cuatro cargas extensiométricas como un conjunto, dos cerca del centro del diafragma, donde se encuentra la máxima deformación tangencial, y los dos en circunferencia, donde se encuentra la máxima deformación radial. Luego tenemos las cargas no adheridas, que tiene un marco que consta de partes fijas y móviles. Un alambre se encuentra en ambas partes y se envuelve alrededor de los postes no conductores. La tensión del alambre aumenta y disminuye con los cambios de presión. Cuando la parte móvil se desplaza, esto tensiona los cables y aumenta o disminuye la resistencia en consecuencia. Para resistencias que requieren más precisión, se utiliza un transformador lineal o diferencial si es necesario. Estos son conocidos como LVDT en sus siglas en inglés. Este posee una resolución en un rango de 1 milímetro a 1 micrón. Este transformador especializado está compuesto de un solo devanado primario y dos secundarios, todos puestos a lo largo de un eje en común, al igual que tienen un circuito magnético común, un núcleo de hierro móvil desplazable longitudinalmente con el movimiento medido. Las variables como la velocidad de un fluido pueden ser medidos con un determinado transductor, un anemómetro de hilo caliente. El funcionamiento de este transductor utiliza el efecto de enfriamiento de la corriente de gas para establecer una diferencia de temperatura entre los brazos del puente expuestos y protegidos. Quizás uno de los transductores más simples y con el que estamos más familiarizados es el de la determinación del nivel de un líquido. Este puede ser determinado mediante un transductor que se mueve relativo a la posición de un flotador en el líquido, o este también puede ser mediante un conductor en donde su resistencia varía dependiendo de la inmersión en el fluido. Este último es utilizado comúnmente en los tanques de combustible de los automóviles. Los medidores de espesor ultrasónico son utilizados para medir paredes de acero que varían en su espesor y en donde estos en su funcionamiento generan unas vibraciones con la combinación de un oscilador de frecuencia variable con un cristal piezoeléctrico cuando son puestos contra el material a medir.
Luego tenemos que ver los principios de funcionamiento que rigen la medición de fuerza y torque. Ahora verán los principios de funcionamiento de la medición de fuerza. A través de los años y a medida que nuevas tecnologías han surgido, se ha tenido un problema con los términos sensores y transductores. Entre las principales diferencias entre estos términos, tenemos la definición de Paul Wright-Time, la que nos dice que, como la mayoría de las mediciones de cantidades físicas son de naturaleza no eléctrica, estas primero se deben convertir en señales eléctricas. Este proceso se llama transducción y es realizado por un transductor o sensor. Según Wright-Time, un sensor es aquel aparato en donde la mínima cantidad de una señal es convertida de una forma no eléctrica a una eléctrica. Y un transductor vendría siendo la unidad o el equipo que contenga el sensor, cables de conexión y parte de procesamiento de la señal. En la imagen que se muestra en la diapositiva, se puede ver un esquema de cómo los americanos ven un transductor, que sería el conjunto de un sensor o un transductor en el sistema. En la imagen vemos el término measurand, que vendría siendo la cantidad física que estamos midiendo, el cual es medido a través de un elemento sensor y luego esta información es transformada y acondicionada por un elemento que realiza la transducción que está conformada por un circuito especializado. Al conjunto sensor y elemento de transducción se denomina como transductor. Buenos días, me llamo Víctor Mendoza con cédula 8-934-2433 y me corresponde continuar con los sistemas de medición de fuerza. Los sistemas de medición de fuerza se pueden dividir en dos clases o categorías, estos siendo los dispositivos cualitativos o de umbral y los dispositivos cuantitativos. Los de umbral, cuando hablamos de los dispositivos cualitativos de umbral, nos referimos a que los transductores de fuerza de tipo umbral son los cuales su señal de salida indica cuando una fuerza excede algún límite máximo de fuerza o algún límite que haya sido asignado para dichos dispositivos o para el sistema. Los dispositivos cuantitativos, por su parte, nos hablan de que ellos registran y miden la fuerza y representan esta data por medio de señales eléctricas. Para esto se requiere un sistema de medición adecuado. En la figura a continuación, se puede ver en formato de diagrama de bloque una representación de cómo se maneja la información en un sistema que contiene un transductor de fuerza. Tenemos que recordar que un sistema que posee algún transductor de fuerza seguramente es un sistema en donde se quiera medir alguna fuerza en específico o controlar algún sistema a medida que una fuerza es variada, que es lo que hemos aprendido que es un sistema de control. En el subpunto A de la figura, podemos ver un diagrama de bloque sencillo en serie, en donde nos dice que tenemos una entrada de información, la cual tiene que pasar por una unidad de identificación, después esta por una unidad de modificación, por último una unidad de presentación, y esta nos dará la salida de nuestro sistema, que también será una información que deseamos ver. Para el subpunto B, tenemos un diagrama de bloque un poquito más complicado, en donde ya tenemos un transductor de fuerza que prácticamente tiene que ser acondicionada para poder ver esa data, poder transmitírsela a un controlador. Una persona supervisora va a ver esa data, va a ver si es necesario aplicar algún tipo de alarma, si sobrepasa algún valor que no se desea. Y bueno, es un poquito más complicado este sistema, pero es prácticamente lo que hemos estado viendo durante todo el semestre sobre sistemas realimentados. Solamente que en vez de tener un sensor sencillo, tendremos un transductor. En este caso, un transductor de fuerza. Los métodos eléctricos de medición de fuerza. Hoy día los sistemas de medición son prácticamente todos eléctricos. Esto es porque estos sistemas son más sensitivos a los cambios que los sistemas antiguos, que eran analógicos. Para nuestro tema de estudio, en este caso, la variable que más nos interesa es la fuerza. Lo curioso de la fuerza es que, aparte de ser una señal medible, esta puede cambiar los otros tipos de señales, como la eléctrica,
la magnética, la acústica y las propiedades ópticas de algunos materiales. Entre los métodos más comunes de medición de fuerza tenemos los siguientes. Podemos medir una fuerza desconocida en contra de la fuerza gravitacional de una masa conocida, que esto viene simplemente siendo que la G es igual a la masa por la gravedad, o el peso, que equivale a G. También podemos determinar la aceleración de una masa conocida en donde es aplicada una fuerza, la fórmula de segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. Convertir una fuerza concentrada en una presión distribuida en un área conocida. Como sabemos, la presión nunca es puntual, siempre es distribuida. Es simplemente que la presión es igual a la fuerza entre áreas. Podemos también balancear una fuerza desconocida en contra de una fuerza electromagnética o electroestática. Esto es un poquito más detallado, pero con los conceptos y principios que hemos aprendido de teoría electromagnética y física 2, podemos determinarlo. También, por último, podemos determinar el estrés que es producido en un cuerpo elástico por una fuerza desconocida. Aspectos energéticos en los transductores de fuerza. Los transductores tienen la capacidad de cambiar ciertos tipos de energías en una señal eléctrica, para luego ser analizada. Se creó un plano cartesiano en 3D, que consiste en las diferentes señales de entrada que podemos tener, al igual que las diferentes cantidades físicas medibles y las señales de salida que podemos adquirir. Esto se ilustra en la imagen que tenemos en la diapositiva. Si vemos bien, tenemos un plano cartesiano en 3D, en donde en el plano X, este representa el dominio de las energías de entrada, en donde si tenemos el caso de un transductor modular, este sería la energía auxiliar. Pero si fuera un transductor que no necesita una fuente auxiliar de energía, este representaría la energía y la información asociada a ella. Hay transductores que no necesitan una fuente externa de energía para poder funcionar, sino que a medida que se le inyecta la señal, ellos agarran esa señal y por así decirlo, se activan ellos mismos. Son un tipo especial de transductores. Para el plano Y, este representa el dominio de la información de salida, en donde el contenido y la visualización de la información está disponible. Y por último, el plano Z. Tenemos el dominio de energía modulada, en donde la información se vuelve disponible si la energía auxiliar es dada. Entre los tipos de energías que podemos medir, en el diagrama podemos ver que tenemos los químicos representados por CH en inglés, los magnéticos MA, los eléctricos EL, los termales TH, los mecánicos ME y los de radiación RA. En la realidad, solamente los dispositivos que ofrecen una salida de energía en forma eléctrica son los llamados transductores. Esto es porque la mayoría, si no todos los elementos de hoy día son señales eléctricas, se utilizan con señales eléctricas. Para concluir con una definición más exacta de lo que es un transductor, nos basamos en las respuestas que nos dio Irene Bush de Vishniak en 1989, la cual nos dice que un transductor es un aparato que transforma una forma de energía a la otra, incluso si ese tipo de energía se encuentra en el mismo dominio. Ok, si vemos bien el plano, esto se le denomina en inglés un cubo transductor. No pude encontrar el significado en español, pero si vemos el plano XY, podemos ver que existen 36 posibilidades de tipos de configuración de un transductor, ya sea de señal de entrada distinta con la señal de salida distinta. Si vemos bien la diagonal que está en el plano XY, la diagonal nos va a decir los tipos de energía iguales, en donde no se tiene que hacer un cambio a otra forma de energía, sino simplemente cambiar la magnitud de la salida. Por ejemplo, podemos tener una señal de entrada eléctrica que salga eléctrica, que la salida del transductor sea eléctrica. Y bueno, ese es un dato importante. Pero ¿qué se prefiere hoy día? Que los transductores, la salida de su señal sea eléctrica, ya que es mucho más fácil de manejar, podemos amplificarla, sus valores nos dicen rápidamente si algo funciona o algo está apagado, así como ya hemos visto. Ahora, la clasificación de los transductores dispersos. Como ya hemos visto, existen diferentes formas en que los transductores pueden pasar de una forma de energía a otra. Ahora nos centraremos en las diferentes clasificaciones y tipos más comunes de transductores usados actualmente. En la imagen podemos ver un
una tabla sencilla de los diferentes tipos de transductores que, bueno, en el libro que usamos de referencia explicaban. Por ejemplo, tenemos el de cuerda vibrante, el de giro dinámico, el de fuerza balanceadora, magnetoelástico, el acústico, que es un deletreado SO, que va a ser explicado después, el RLC de desplazamiento y Metallic Strain Gauge. Ahí también está el símbolo que los representa en planos, al igual que sus fórmulas físicas y sus cargos, sus rangos de carga, que están en kilogramos. También podemos definir distintos parámetros de la imagen, en donde la F viene representando la frecuencia de resonancia para los transductores de fuerza de cuerda vibrante. El omega vendría siendo la velocidad angular para los transductores de fuerza con giroscopio. La I viene siendo la corriente de realimentación para la fuerza electromagnética de compensación. Mu, la permeabilidad magnética para el transductor de fuerza magnetoelástico. De nuevamente F para la frecuencia acústica para el transductor de fuerza de onda acústica. La S, que viene siendo el desplazamiento sensitivo para el potenciómetro lineal, y el VDT. El VDT es un tipo de transformador que más adelante se va a explicar. Y Epsilon, que viene siendo el esfuerzo dentro del elemento estático para el transductor de fuerza. Como dije, vemos que el rango de carga de los diferentes transductores de fuerza está dado por masa, por kilogramo. Esto es porque a diferentes alturas el coeficiente de gravedad varía. Para poder ver el rango de fuerzas en newtons de la mayoría de los transductores de fuerza, lo explicamos en la siguiente imagen. En el siguiente slide podemos ver una imagen que nos dice, ¿no?, los tipos y los nombres de los transductores de fuerza, pero esta vez con el rango de fuerza en newton, en donde tenemos, en este caso 12, un poquito más que en la figura anterior, pero esta vez la fuerza está en newtons y podemos tener como ver para qué se usa cada uno. Los transductores se clasifican ampliamente en resistivos, capacitivos, inductivos, piezoeléctricos, electromagnéticos, electrodinámicos, magnetoelásticos, galvanomagnéticos, de cuerda vibrante, resonadores, acústicos y giroscópicos. La escala de Kris, que Kris viene siendo en inglés Korean Institute of Standard and Science, es una escala de fuerza que denomina 4 niveles de fuerza en que los transductores pueden estar. Estas van de menor fuerza a mayor. La menor de todas las fuerzas es la óptica y radiactiva. La siguiente viene siendo las fuerzas electrostáticas y capacitivas. El siguiente nivel son los pesos muertos y el último nivel de fuerzas son las fuerzas hidráulicas. Serían las de mayor nivel, hasta llegan Newton. En esta presentación solamente los transductores de fuerza más usados o los más importantes, ya que, como vieron, existen una cantidad muy grande de transductores. Y bueno, solo nos quisimos enfocar en los más importantes para esta investigación. El principio del funcionamiento de los transductores de fuerza basados en cargas extensométricas o resistivos. Un tipo común de transductor de fuerza son los transductores basados en galgas extensométricas. Una galga extensométrica es un conductor eléctrico que está unido a una película o filmina, siendo un tipo de patrón específico, usualmente un patrón sinuoso. A las cargas extensométricas se les puede aplicar un estiramiento. Se pueden estirar o acortar, dependiendo de la dirección del estiramiento. Estas tienen integradas una resistencia, que al momento de un estiramiento, estas alteran la resistencia de los conductores eléctricos de la galga. Las galgas extensométricas están hechas de manera que cuando se produce una extensión, la resistencia aumenta, y cuando hay una contracción, se reduce esta resistencia. La construcción de un transductor requiere además de un elemento de resorte. La mayoría de los transductores requiere esto, que debe ser fabricada en acero. La galga extensométrica luego se debe adherir al elemento de resorte. Lo bueno del conjunto resorte-galga es que también puede reconocer una fuerza de compresión, el cual sería visto como una extensión negativa. En cualquier instante, todo dependería del espesor y de la masa del acero. Esto nos lleva a concluir que los transductores más pequeños se utilizan cuando tenemos fuerzas nominales de menor magnitud y transductores más grandes para cuando tenemos fuerzas más elevadas. Bueno, ese es en este caso de los transductores de galgas, pero después vamos a ver que los
transductores piezoeléctricos son chiquitos y pueden medir una magnitud de fuerza gigante. Lo general es que se coloquen 4 galgas extensométricas en un arreglo conocido como el circuito de puente Wheatstone. Esto es para que las galgas estén bien fijas al acero del transductor y experimenten las mismas deformaciones que éste recibe. Entonces, la señal de salida que proviene del circuito de Wheatstone nos da información de la deformación que se dio. Con esa señal eléctrica se puede calcular la fuerza que actúa encima del resorte y por ende de la galga extensométrica. Los transductores de fuerza se basan en el principio de relaciones lineales. Por lo tanto, la fuerza es proporcional a la deformación y al cambio relativo de la resistencia de la galga extensométrica. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Castrellón. Principio de funcionamiento de los transductores de fuerza piezoeléctrica. Primeramente debemos introducir el componente principal del transductor piezoeléctrico, el cual es el cristal piezoeléctrico. Los materiales piezoeléctricos generan una señal eléctrica cuando se le aplica esfuerzo mecánico. Y estas señales son proporcionales al esfuerzo que se le aplica. Pero generalmente son muy bajas, así que se usan amplificadores en conjunto al material piezoeléctrico para que sea más fácil leer los valores. Y estos sean más proporcional al esfuerzo mecánico de la entrada. Principio de funcionamiento de los transductores de fuerza inductiva. Los transductores de fuerza inductiva trabajan principalmente con una inductancia variable. Entre los parámetros variables tenemos los transformadores diferenciales o el DVT, la reluctancia, la inductancia mutua y la impedancia. Estos transductores funcionan similar a los resistivos que se explicaron anteriormente, solo que estos no utilizan una galga extensométrica. Utilizan igualmente un elemento de resorte, el cual está conectado con el transformador diferencial. Y al momento de que una fuerza es aplicada axialmente, este resorte va a producir una diferencia de potencial en el transformador. Y lo interesante de esto es que al momento de ocurrir una compresión, el transformador cambia de polaridades. Así es como se registra si se dio una compresión o extensión. Principio de funcionamiento de los transductores de fuerza capacitiva. Los transductores de fuerza capacitiva son en conjunto con los resistivos los más utilizados para la aplicación en medición. Esto es porque los transductores de fuerza capacitiva son los más precisos de todos los eléctricos, por su extremadamente alta sensibilidad y resolución, ancho de banda amplia, estabilidad y su capacidad de no tener derivas en sus mediciones. Los transductores de fuerza capacitiva se dividen en 3 tipos de clasificaciones. Tenemos los planos o paralelos, los cilíndricos o coaxiales y los esféricos o concéntricos. De la imagen podemos ver los 3 tipos de transductores capacitivos con sus respectivas fórmulas asociadas con su configuración. Aquí explicaremos más a detalle el primero de los 3, la configuración plana. Existen diferentes tipos de transductores capacitivos planos. Estos utilizan diferentes principios donde la capacitancia varía a medida que la distancia entre las placas es variada por una fuerza. En la siguiente ilustración se resumen con su fórmula y gráficas. En estos transductores de fuerza se relacionan a la fuerza aplicada a través de la placa para un cambio que ya sea en el área de la placa del capacitor, la distancia entre las placas del capacitor o la permeabilidad relativa del material dieléctrico entre las placas. En otras palabras, la capacitancia en estos transductores varía inversamente en la fuerza aplicada. Este cambio de capacitancia se transforma a una señal eléctrica a través de un oscilador, como se ilustra a continuación. Principio de funcionamiento de medición de torque. Los transductores de torque utilizan diferentes métodos para obtener una señal eléctrica de salida a partir de un torque. Los transductores de este tipo emplean, al igual que los transductores de fuerza, un puente de Wheatstone. Además, estos transductores utilizan medidores de formación, los cuales convierten el esfuerzo en un eje de una señal eléctrica de salida al variar una resistencia eléctrica que está entre ellos. Posteriormente, esta señal eléctrica puede ser amplificada con un circuito amplificador para generar una medida que se pueda leer. La conexión eléctrica en un transductor de torque debe pasar de los componentes estacionarios a los componentes rotatorios del transductor de torque. Esto se logra a través de anillos deslizantes o conectores. Son anillos conductivos que son posicionados a través de todo el eje de interés y el transductor y trabajan en conjunto con un set de celdas estacionarias. Cuando tenemos un transductor de torque, el cual no posee una carga, tendremos una salida de voltaje cero. Al momento que se inicie un movimiento en el eje, el voltaje empezará a subir gradualmente. Esto significa que el torque aplicado también está incrementando. El contacto con las celdas estacionarias en el eje permite que se cree una señal eléctrica, la cual luego a través de
un PCB es amplificado y nos da como resultado final una medida de torque actual en el eje. Para medir el torque, efectivamente se requieren de componentes de alta precisión, ya que la medida del torque puede ser alterada fácilmente con otros factores como, por ejemplo, vibración o movimiento translacional. Lo ideal y lo que usualmente sucede es que los transductores de torque son diseñados para eliminar cualquier tipo de movimiento que no sea el torque. Con esto se logran obtener una medida más acertada al torque aplicado. Maneras específicas para medir el torque. Movimiento constante. Para este tipo de transductores se utilizan sobre todo las celdas estacionarias y los anillos deslizantes a lo largo del eje de rotación para poder obtener la señal eléctrica de los medidores de formación a la larga. Los anillos, al igual que los cojinetes de los transductores de torque, se desgastan. Celda de torsión con avanzadera. Este tipo de transductor de torque trabaja también con el principio de la telemetría inalámbrica, con los beneficios de un sistema sin contacto. Estos primeros son precalibrados para el eje donde serán montados. Esto nos proporcionará con una medida precisa, confiable del torque en el eje sin romperlo ni modificarlo. Método sin contacto con antena inalámbrica en línea. Para este tipo de transductor se utiliza radiotelemetría, una señal acoplada con una fuerza inducida para el medidor de deformación. Se utiliza una antena estacionaria que induce poder al eje de rotación. Este poder que viene de la antena es acondicionado y excita a los medidores de deformación. Luego un radiotransmisor que está montado en el eje manda una señal de medición de vuelta a la antena estacionaria. Estos sistemas son confiables porque son más fáciles de instalar y no están en contacto con el eje y por ende no necesitan tanto mantenimiento, pero cuesta mucho más que los normales. Fenómeno de onda Rayleigh o de onda acústica de superficie. En este tipo de transductor de torque se permite utilizar transductores más pequeños y más precisos, lo cual no requiere de un contacto físico entre el eje rotatorio y la carcasa del transductor. Utilizan el beneficio de onda acústica en donde estas ondas son producidas por un voltaje alternante en dos terminales de dos matrices intercaladas de forma de un peine que están encima de un material piezoeléctrico. Una matriz similar al otro extremo de transductores convierte esta señal acústica a una señal eléctrica. La frecuencia de la onda generada es dependiente del espaciado entre los dientes de la matriz de peine, al igual que la dirección de la onda en relación a los dientes. Un movimiento de tensión en el transductor reduce la frecuencia de operación, mientras que un movimiento de compresión la incrementa. A medir el torque en el eje, los sensores están montados a unos 45 grados con referencia al eje, conectados en un arreglo de medio puente. Así, cuando el eje está sometido a un torque, la señal de salida puede producir ya sea una suma o diferencia de los torques. Estos sensores no requieren de una conexión física al eje. Las señales son intercambiadas a través de una cúpula capacitiva que está formada por dos discos, uno que rota y uno que es estacionario. Buenos días, mi nombre es Carlos Cruz y voy a explicarles los diferentes sistemas de medición de torque. Procederemos con los diferentes sistemas de medición de torque. Los sistemas de medición de torque se pueden dividir en dos tipos: los sensores de pares y los sensores de par giratorio y los sensores de par de reacción, dependiendo del par que se desea medir. Podemos medir pares estáticos o pares dinámicos. Los sensores de par giratorio son capaces de medir tanto el par giratorio como el par no giratorio. En otras palabras, son muy versátiles. Por otro lado, los transductores de par de reacción solo pueden medir el par o el par no giratorio con un ángulo de rotación muy pequeño. Esa es la diferencia. En la imagen podemos observar un ejemplo de estos transductores de par. Ahora, las diferentes maneras que podemos medir el torque. Comenzando con la primera, tenemos la medición de torque o par en línea. Esta se hace por medio de insertar un sensor de par entre los componentes de transporte del par. Como se puede observar en esta imagen, tenemos el transductor de torque, que es este componente que tenemos aquí, en línea, ya que está entre los otros dos componentes de un eje. De ahí su nombre. Este método lo que nos permite es que el par sea colocado de manera más cercana al par de interés. Y así podemos evitar posibles errores en la medición, aumentando la eficacia y la precisión de la medida. Tenemos también que las mediciones en línea son usualmente la única manera que podemos medir de manera correcta el par dinámico, ya que se tiene que tomar en cuenta el efecto de la inercia en la rotación. Aquí tenemos una imagen del dispositivo del transductor de medición de torque, en donde al invertir el voltaje
de positivo a negativo, podemos invertir el sentido de la rotación. Okay, ahora tendremos la otra manera, que sería la medición de torque en reacción. Usualmente estos dispositivos están compuestos de diferentes elementos o primordialmente de un elemento elástico, pero están todos integrados en un solo dispositivo. Tienen como aplicación clave la adquisición del par no giratorio, y una ventaja que se puede obtener al utilizar este tipo de medición es que se evita el problema de realizar la conexión eléctrica al sensor en una aplicación giratoria, ya sea cuando se está realizando una prueba giratoria de un eje, ya sea de un motor, de un carro o de cualquier tipo de eje. Aquí tenemos un ejemplo de el dispositivo, y aquí tenemos un esquema de cómo el sensor de torque, el transductor, esto vendría siendo el motor, el eje rotatorio que se quiere medir y el adaptador no rotatorio que une el motor con el eje. Ok, ahora tenemos los diferentes sistemas de medición de fuerza. Hay muchos tipos de sensores de fuerza para medir la medición eléctrica de la fuerza, y estos pueden utilizarse con una instrumentación y una diversa complejidad. La mayoría de estos transductores emplean un elemento elástico de carga en su funcionamiento, o también una combinación de múltiples elementos. De los múltiples tipos que hay, nos vamos a enfocar en los tipos resistivos, piezoeléctricos, capacitivos e inductivos, ya que estos son los más utilizados. En la imagen podemos ver una tabla en donde la primera columna corresponde a los tipos de dispositivos, ya sean un cristal piezoeléctrico, hidráulicos, neumáticos, giroscópicos o balance de fuerza. En la segunda columna tenemos el rango típico a la cual trabajan estos dispositivos. Tenemos, por ejemplo, que el cristal piezoeléctrico trabaja de 1.5 milinewtons a 120 meganewtons, el hidráulico de 500 newtons a 5 meganewtons y el neumático de 10 newtons a 500 kilonewtons. En la tercera columna tenemos el porcentaje de incertidumbre. Por ejemplo, para el cristal piezoeléctrico de 0.3 a 1%, y el hidráulico de 0.25 a 5%, y el neumático de 0.1 a 2%. Y en la última columna tenemos la sensibilidad típica a la temperatura y el rango de operación de la temperatura de estos dispositivos. Volviendo a nuestros tres ejemplos, para el cristal piezoeléctrico sería de menos 190 grados Celsius a 200 grados Celsius, el hidráulico de 5 grados Celsius a 40 grados Celsius y el neumático el mismo rango. Es importante destacar que estos tres ejemplos que mencionamos, el neumático y el hidráulico, tienen un rango exactamente igual, mientras que el cristal piezoeléctrico tiene un rango mucho más amplio. Ok, tenemos la celda de carga de galga extensiométrica. Este es el transductor más utilizado en la industria para las mediciones de fuerza, ya que está compuesto de múltiples galgas que vendrían siendo nuestros sensores de fuerzas, arregladas en una combinación de puente Wheatstone, de tal manera que cuando se aplica una fuerza, esta fuerza provoca una tensión en el ensamble que puede ser medido por las galgas. Estas galgas que mencionamos, estas galgas extensiométricas, tienen una capacidad nominal de por lo mínimo 5 newtons y yéndonos por un extremo, un máximo de hasta más de 50 meganewtons. Estamos lidiando con unos rangos muy altos, porque desde 5 newtons a 50 meganewtons es un rango bien alto. Y usualmente el componente elástico de estas galgas está hecho de acero, aluminio o de a veces aleaciones como el cobre berilio. Aquí en la imagen podemos ver nuestra celda de carga de galga extensiométrica. Vemos cómo las galgas, al aplicarse una fuerza de compresión, se extienden, y también cuando se aplica una fuerza de compresión. Gracias. Mi nombre es Enrique Rivas, con cédula 4797238, y continuaré hablando sobre los tipos de celda de carga. Aunque existen varias tecnologías para medir la fuerza, todo emplea básicamente el mismo funcionamiento, pero nos centraremos más en el tipo más común de celda de carga, que es el medidor de tensión de lámina metálica. Entre los tipos de sensores de fuerza hay una variedad de formas, cada una de las cuales atiende a distintas aplicaciones.
como son la celda de carga en línea, celda de carga de viga de flexión, el botón de carga, celda de carga de viga S, la celda de carga de orificio pasante y la celda de carga universal y la de extremo de varilla. Celda de carga en línea, comúnmente referido como transductores de fuerza en línea o un sensor de fuerza tipo canister o columna. Las aplicaciones para este tipo de transductor de fuerza pueden ser para cargas tanto de tensión como compresión, ideales para aplicaciones en donde es necesario la medición de resistencia y presión, ya que estos ofrecen alta precisión y alta rigidez con un espacio de montaje mínimo necesario. La celda de carga de viga de flexión. Esto monitorea la tensión cuando se aplica una fuerza de flexión al resorte. Sus aplicaciones incluyen básculas industriales de piso, maquinaria de llenado, pasajes de silos y tanques, equipos médicos, pasajes de vehículos a bordo, entre otros. El botón de carga. Este tipo de transductor de fuerza posee una elevación, un botón en su superficie plana, como se muestra en la imagen, en donde se aplica la fuerza de compresión. Estos sensores, como dicho previamente, son utilizados para medición de compresión. Lo notable de este dispositivo de transductor de fuerza es el bajo perfil que posee. Tan pequeños como son conocidos por su robustez y se utilizan en aplicaciones de fatiga. La celda de carga de viga S es un transductor de fuerza de tensión y compresión. En su mecanismo incorpora el uso de una viga de carga delgada de alta precisión, perfil compacto. Este tipo de sensor de fuerza es ideal para aplicaciones de procesamiento en línea y retroalimentación de control automatizado. La celda de carga de orificio pasante. Estos transductores de fuerza son característicos al tener un orificio pasante en donde regularmente tienen un diámetro interior liso, sin rosca, que se usa para medir cargas de compresión que requieren que una varilla pase por su centro. Uno de los usos principales de este tipo de sensor es medir la carga de los pernos instalado como una arandela junto al perno. Y bueno, ahora los tipos de celda de carga. Los tipos de celda de carga mencionados, todos exhiben en sus perfiles o parte mecánica algunas de las tres configuraciones posibles de estructuras de celda de carga, como son la viga de flexión múltiple, las múltiples columnas y shear web. La celda de carga tipo viga de flexión múltiple poseen su elemento elástico en forma de rueda, como la imagen que tenemos a la izquierda inferior. Este puede adaptarse a los transductores de tamaño más pequeño. Este tipo tiene una baja capacidad que va desde los 20 a 22.000 newton y el arreglo de su extensiómetro consiste en 4 galgas tensiométricas activas o conjunto de galgas por brazo de puente, con pares que se someten a tensiones iguales y opuestas en tensión y compresión. La celda de carga tipo múltiples columnas consta de un diseño en donde, para mayor capacidad de carga, que tiene un rango entre los 110.000 a 9 meganewtons, poseen varias columnas. En esta configuración, cada brazo del puente contiene 4 cargas tensiométricas activas, con 2 alineadas a lo largo del eje principal de la tensión y las otras 2 en dirección transversal, para compensar el efecto de Poisson. Y la celda de carga tipo shear web posee una capacidad de carga regular de los 10.000 a 1 meganewton, y su diseño consta de una forma de rueda con redes radiales sometidas a corte directo. Las 4 galgas tensiométricas activas por brazo de puente están unidas a los lados de la red, 45 grados con respecto al eje de la viga. Buenos días, profesor. Mi nombre es Antonio Chen y yo voy a continuar con el tema de mi compañero Enrique Rivas, en la cual son los tipos de cargas de celda. Las galgas extensiométricas. El transductor de fuerza tiene como elemento indispensable y principal de funcionamiento la galga como la galga extensiométrica. Estas galgas extensiométricas son celdas o láminas metálicas que son sensores cuya resistencia eléctrica varía dependiendo a la fuerza que se aplica. En otras palabras, esta convierte fuerza a presión, tensión, comprensión, par, peso o demás en un cambio de resistencia eléctrica, cual luego se puede medir. Cada galga extensiométrica está diseñada para medir la deformación a lo largo de un eje determinado para que se pueda alinearse correctamente con el campo de deformación. Un transductor de fuerza
está compuesto de galga extensiométrica y demás componente elástico, al cual se adhiere galga extensiométrica. El cuerpo del sensor generalmente está hecho de aluminio o acero inoxidable, lo cual esta proporciona dos características importantes, la cual es proporciona la robustez para poder soportar altas cargas y tiene la elasticidad suficiente para deformarse mínimamente y volver a su forma original cuando ésta deja de aplicar la fuerza. Este componente metálico también actúa como un resorte. Por este comportamiento es que se denomina como componente elástico, para que el transductor pueda, cuando la fuerza que se aplica deforma levemente el elemento elástico y está más o menos esté sobrecargado, esta pueda volver a su forma original. A medida que la fuerza aplicada deforma el componente elástico de manera casi imperceptible, la galga extensiométrica también puede cambiar su forma y en consecuencia la resistencia eléctrica, lo que crea una variación de voltaje diferencial a través de un circuito. Esta celda de carga de galga extensiométrica generalmente cuenta con 4 galgas extensiométricas en una configuración de puente de Wheatstone, que consiste en un circuito eléctrico que está equilibrada de 2 tramos de circuito de puente. La fuerza que se mide deforma las galgas extensiométricas en este tipo de celdas de carga, y esta deformación se mide en cambio en la señal eléctrica. Esto tiene como la ventaja adicional de minimizar los efectos de factores ambientales tales como la temperatura, en la cual esta actúa por igual en todas las galgas extensiométricas. El siguiente es un transductor de fuerza de cristal piezoeléctrico. Este es otro tipo de transductor de fuerza que son denominados transductor de cuarzo, que se utiliza en un cristal piezoeléctrico, en la cual es un sensor, donde al aplicarse una fuerza sobre ciertos materiales cristalinos, estas forman cargas eléctricas en la superficie del cristal o de ella, en la cual es proporcional al cambio de la fuerza aplicada. Aunque la señal creada por el cristal ante la fuerza aplicada necesita ser condicionado, ya que esta requiere un amplificador de carga para dar una señal que sea proporcional a la fuerza que es aplicada, y lo que tiene que ser suficientemente grande para poder medirse. La fuerza de compresión crean una polaridad opuesta a las cargas de tensión. El voltaje de salida es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Lo que diferencia estos sensores piezoeléctricos de las otras formas de detección de fuerza es que el funcionamiento incorpora unos elementos de detecciones activos. Estos tipos de transductores de fuerza no necesitan una fuente de alimentación externa, y la resolución que estos poseen es bastante alta, con la que estos transductores es de rápida respuesta y de alta resolución. Es posible medir eventos extremadamente rápidos, como las ondas de choque en los sólidos o la fuerza de impresión de impacto o punzadora, mientras que con la utilización de otros tipos de transductores, estas pequeñas fuerzas no son capaces de detectar señales muy pequeñas. Hay una pequeña fuga de carga inherente al amplificador de carga, en la cual se hace como que la señal se desvíe, y entonces, aunque los transductores de fuerza piezoeléctricos son ideales para mediciones dinámicas, no pueden realizar mediciones verdaderamente estáticas. Las celdas de cargas capacitivas. Estos son tipos de celdas en las que funcionan mediante la habilidad de operar con capacidad de un material o sistema para almacenar una carga. Esta consiste en 2 placas paralelas con un espacio entre ellas. Se suministra corriente eléctrica en las placas hasta que se forma una carga estable en cada una de ellas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Cuando el transductor capacitivo es sometido a una fuerza que causa movimiento en una de las placas al ser medida, la brecha se reduce causando una carga que está almacenada en estas placas. Esta carga también se crea la salida de celda de carga, y que luego se traduce en una medición de carga eléctrica para el sistema de control. Los componentes de las celdas de cargas capacitivas son una plataforma de carga externa a la carcasa que se aplica fuerza,
La carcasa aislada que contiene una placa de movimiento libre y una fija. Un material dieléctrico entre la placa, que puede ser el aire. Cables eléctricos a las placas y una varilla rígida o conector entre la plataforma de carga y la placa de movimiento libre en la carcasa. Y por último tenemos la celda de cargas inductiva y de reductancia. Estos transductores inductivos y reductivos responden a una fuerza aplicada a ellos mediante el desplazamiento proporcional al peso de un núcleo ferromagnético. Esto uno cambia una inductancia en una bombilla de senoide debido al movimiento de un núcleo de hierro y el otro cambia la desgana de un espacio en el aire muy pequeño. Gracias.